Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate, este día jueves 21 de marzo, que tiene mucha información, no solamente la consecución de las cosas ocurridas el día de ayer y anteayer, estamos hablando de el día lunes, anteayer, el día lunes, este avance en la ley de agua que termina la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa ratificando la parte de la rectoría de la institución del agua y que provocó la marcha del día de ayer con todas las consecuencias habidas y por haber y toda también, digamos, incluso la participación del presidente electo pidiendo la liberación de los detenidos. Hoy día han ocurrido dos cosas importantes. Uno, en la Corte Suprema de Justicia, en horas de mediodía, determinó la extradición, confirmó, aprobó por 15 votos de todos los magistrados la extradición del presidente Mauricio Funes desde Nicaragua, cosa, digamos, que tendría que terminar de acuerdo a la voluntad del presidente nicaragüense. Y esta tarde la Asamblea Legislativa, en una plenaria, aprobó el aumento al FONES de 8 a 10%, cosa que el presidente electo había pedido y solicitado que no se hiciera porque lo calificaba como una acción irresponsable por parte de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa. Para hablar de estos temas tengo dos invitados muy especiales. Uno es Rubén Zamora. Buenas noches, Rubén, bienvenido. Buenas noches. Para que les digo, es candidato presidencial, ex embajador, ex diputado, etcétera, etcétera. Gracias por estar esta noche. Placer. Y también nos acompaña Carlos Araujo, analista conocido ya y en su tiempo, digamos, presidente de la Junta Electoral del Tribunal Supremo Electoral. Buenas noches. Muy buenas noches y un Carlos, gusto estar aquí compartiendo con el doctor Zamora. Bienvenido. Temas importantes para analizar esta noche con mis invitados. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Voy a empezar preguntándole a mis invitados primero por la ley del agua, que es una ley que tiene 13 años en discusión en la Asamblea Legislativa, que nunca ha logrado y que siempre el punto de discordia ha sido, bueno, quién finalmente va a ser, quién va a estar, formar parte de la rectoría de esta administración que se va a crear, que tienen siglas, se va a llamar ANA, y que significa la autónoma, ¿no? Una autónoma, la autoridad finalmente, digamos, del agua en el país. Se estableció un acuerdo en Comisión de Medio Ambiente y se estableció una rectoría en la cual hay 2 ministerios, el Ministerio de Medio Ambiente, que va a presidir esta rectoría, también el Ministerio de Agricultura, después se puso a la UES, se puso a las juntas de agua, un representante de las juntas de agua, a las municipalidades, pero lo que causó más problemas fue la representación de 2 entidades gremiales del sector privado, que son la industria y la agricultura. Para el FMLN, privatización. Para Arena, eso no es privatización y ambos dicen que no están en desacuerdo con privatizar, pero unos se acusan con otro. Ayer hubo la marcha que ustedes vieron con las consecuencias, digamos, de 2 personas detenidas. Sobre la ley del agua y esto de la rectoría, Rubén, ¿cuál es tu opinión? Mira, yo creo que, bueno, yo quisiera salirme de la discusión si eso no es privatización. Sí. ¿Verdad? Yo creo que eso tiende a la privatización, obviamente. Pero yo lo quiero poner desde el punto de vista siguiente. Eso es inconstitucional. ¿Qué es eso que han hecho? Primero, porque la Constitución es absolutamente clara. Primero, que el subsuelo y las aguas corrientes que corren, es decir, de donde se saque el agua en este país, son parte del territorio nacional donde ejerce soberanía el Estado. Segundo, que el Estado dice que puede entregarlo a trabajo de particulares, parte. Ahí están las minas y todo eso, pero pone condiciones, ¿ya? Primera condición, ¿verdad?, que sea con un tiempo limitado, eso lo tiene la ley,
la propone la ley más adelante. Segundo, que se aclare bien el costo de los programas y en base al peso del programa o de la concesión que se hace. Pero el tercero, esto va a la Asamblea Legislativa. Y esta ley pone que el rector de todo este proceso es precisamente este ente que lo maneja, ¿verdad? Porque le pone como norma de sus funciones, dice, autorizar, regular, controlar, modificar, suspender y revocar los permisos otorgados para la exploración, uso y aprovechamiento de los recursos hídricos. Eso es una concesión. Y eso está planteado claramente en el artículo 120. ¿Tendría que ser un ministerio? Entonces, primero, tiene que ser el Estado. El Estado no puede quitarse esa responsabilidad. Y la tiene que hacer el Ejecutivo, por supuesto, ¿ya? Segundo, si se va a hacer esto tiene que ir a la Asamblea Legislativa, así como está planteada la ley, porque dice que son permisos. Este es un eufemismo para no decir concesión, porque la concesión para el petróleo, ¿qué es? Explorarlo, abrir el hoyo y sacar el petróleo. En el agua, ¿qué es? Explorar, y por eso dice autorizar, regular, controlar y modificar. O sea que le da permiso, le va dando permiso para todo. Y más adelante la ley va poniendo cómo debe ser para la búsqueda del agua, ¿verdad? Qué límite le pone a la sacada del agua y al uso que se le haga. Entonces, esto es la típica cuestión que está establecida por la Constitución como concesión. Y eso, ahí es donde yo creo que aquí hay una inconstitucionalidad de entrada, y que si dejan ir esto así como lo están aprobando en la Asamblea, lo único que va a haber es una demanda de inconstitucionalidad. Tú dices que incluso aunque es esa comisión que se llama Autoridad Nacional del Agua, aunque esa rectoría esté integrada por solo gente del gobierno, ¿igual sería inconstitucional? Yo creo que no. O sea, lo que habría es un procedimiento para que la Asamblea Legislativa conozca de los proyectos que se hacen. Porque son concesiones. Pues es inconstitucional la autoridad que se le está dando legalmente a esa institución. A eso, primero. Y segundo, la composición. Mire, no nos engañemos en esto. Ponen a 2 ministros, después ponen comures, ¿ya? Que es de arena, ¿verdad? 3. Ponen la ANEP, sí, que es la que mandó esta cosa, ¿verdad? Y ponen un ente que son las juntas de agua, que es una cosa que nadie sabe exactamente qué es. Y que no hay un mecanismo de elección también de un representante, sí, de ellos. Por eso. Pero entonces, ¿de qué manera? Entonces, no tiene constitución. Además, meter en esto a las municipalidades es una barbaridad. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de pedazos de territorio a los cuales se les va a poner determinadas situaciones hídricas. Entonces, la municipalidad, el que esté allí, va a querer que va a ser para su municipalidad. Y ahí van a venir que es juez y parte en todo esto. O sea que en ese sentido, creo yo, está muy mal concebido esto y simplemente se concibió para dejarlo en manos privadas, aún con un barniz que no pareciera de privado. Yo no había escuchado tu análisis de la manera que lo estás planteando, y es interesante. ¿Qué piensas tú, Carlos? Mira, yo, amén de que el doctor es abogado, o sea, yo sí, no soy abogado, o sea, no podría entrar a discutir el tema muy legal con respecto a lo que él plantea, pero yo no lo veo esto como un tema de privatización. Eso está claro, la Constitución ya lo dice de por sí. Aparte de eso, hay unas propuestas en la Asamblea Legislativa de una reforma constitucional sobre el punto agua como tal, para ser más enfático de que no se puede privatizar ese bien público que pertenece al Estado y a todos los salvadoreños. Así que al final de cuentas no tiene que ver con un tema, yo no he escuchado a nadie que diga como no privaticemos. Esto al final de cuentas viene siendo un tema de administración y de regulación, un tema que al final de cuentas estamos discutiendo sobre un posible conflicto de intereses en el tema de la regulación y de la administración de este ente como tal, porque inclusive la misma ley, que esa ley que estamos hablando,
Es una de las 4 propuestas, ¿verdad? Como dice el doctor, ni siquiera es una ley. Pero es la propuesta que está avanzada. Pero es que es la propuesta base que decidió la comisión, pero no es que esté aprobada. O sea, esa es la base que discutieron para poder ir avanzando. Pero hay otras propuestas que tienen otros mecanismos que no tienen inclusive esta propuesta como tal. Pero en todas a la base dicen que son instituciones de derecho público, o sea, que el Estado es el encargado de esta administración. El conflicto aquí está en cómo se organiza ese ente regulador y administrador del bien agua, en donde claramente, o sea, y eso yo lo reconozco, así como está planteado en este momento, yo sí veo un conflicto de intereses. O sea, ¿cómo le puede estar diciendo a alguien que explota el bien que se encargue de administrar y de regular y dar permiso? O sea, al final de cuentas, ¿qué intereses va a defender? Va a defender los intereses de sus agremiados, no va a defender los intereses de la sociedad salvadoreña como tal. Entonces, al final de cuentas, para mí esto, incluso Arena, que fue la que lo mocionó, pero lo acompañó el PCN y el PS, y que parece ser que el FMLN se echó para atrás el día ese en la comisión, que estaba de acuerdo en aprobarlo. Al final de cuentas, Arena ya dijo también que eso, primero, no hay un dictamen, o sea, solo van 14 de ciento y tantos artículos discutidos. No va a entrar al pleno, no iba a entrar al pleno en lo absoluto para nada, y que Arena está dispuesto a retirarse, todavía lo dijo su jefe de fracción, para que esto al final de cuentas sea discutido con más profundidad y consensuado. Yo creo que este tema del agua en el mundo entero ya es un generador de guerras, de muertes, de conflictos. En los países internamente se está dando como tal, y por lo tanto en El Salvador, después de tantos años de estar discutiendo y no avanzar, por tanto interés que hay, o sea, porque el problema aquí son los intereses creados detrás de todo este gran negocio con el agua que puede darse también, al final creo que hay que ponerlo en agenda, no meterlo al congelador nuevamente, sino que de verdad discutir cómo queremos organizar ese ente. Pueden darse diferentes modalidades. ¿Por qué? Porque, como dice el doctor, yo puedo darle al Estado la responsabilidad de hacer esta administración y regulación, pero puedo crear una instancia como Junta de Vigilancia donde los sectores económicos del país estén pendientes de cómo este ente funciona, para que al final de cuentas haya transparencia, porque lo que queremos es que algo que todos los salvadoreños sabemos es que como se ha administrado el agua desde el órgano ejecutivo, también es ineficiente. O sea, no podemos continuar dejando en manos del órgano ejecutivo exclusivamente el diseño de estas políticas, porque aquí han pasado partidos de todos los colores y ninguno ha resuelto el problema con el tema agua. Entonces, al final creo que sí es importante involucrar más a la sociedad, involucrar a más expertos que de verdad vayan a trabajar en función de que este bien estratégico sea de alguna manera sostenible para el futuro. Eso creo que es lo más importante, y eso requiere consensos totales, casi unanimidad, y por eso es que yo felicito al Partido Arena, porque al final el día de ayer han dicho no, nosotros nos retraemos, nosotros retiramos esta propuesta, mejor discutémosla con mayor profundidad. Pero obviamente habla mal de la clase política del país, estar 13 años discutiendo una ley fundamental para el país y que no lleguen a ningún acuerdo. Bueno, es que ese es el problema. Porque el problema más grande es cómo botamos el agua en este país. Sí. Mire, un invierno nos deja a los salvadoreños con un promedio de 1.200 miligramos de agua. Esto, si El Salvador fuera una piscina, significaría que cada año más o menos nos entra 1.20 metros de agua. De eso, El Salvador ocupa de todo lo que tiene de agua, ocupa nada más el 8%. Quiere decir que estamos desperdiciando el 90% de lo que podíamos tener. Y entonces, indiscutiblemente, se necesita un ente que tenga una visión de nación, ¿verdad?, para enfrentar el problema, pero enfrentarlo en todo su conjunto. No solo de abrir pozos, ya. ¿Va a ser necesario abrir pozos? Sí, pero también recurramos a otras cosas que no nos significa sacrificar el manto freático del país y que al contrario podrían servirnos con mucho menor costo que la perforación. Por ejemplo, ese tipo de cosas no lo veo yo discutido en la Asamblea Legislativa y no lo veo reflejado en esta ley, en esta propuesta de ley. Más bien es una propuesta de tipo económico, ¿sí?, y económico de la empresa privada. Es que esa propuesta que usted tiene en sus manos de ahí viene, esa Pues es la propuesta de ellos, pero hay tres más. Hay tres más, claro. Hay una, La del Foro del Agua.
la del Foro del Agua, ¿verdad? Esta que dijeron que era el ministerio, se había puesto de acuerdo, el ministerio lo niega, pero enojadísimamente, ahí salió la ministra, cuando dijeron que era consensuada, ¿verdad? Y todavía en la carta de envío, ponen que era de consenso, ¿verdad? Lo cual ya es mala leche, honestamente lo diría yo. Pero que había sido discutida con el ministerio. Bueno, eso sí, y el ministerio les dijo que no y les puso otra. Yo creo que, mira, yo incluso creo que no tiene que ser solo el Estado en el organismo rector. ¿Verdad? El gobierno plantea y el ministerio plantea que solo el Estado. Ministerio de Educación, Ministerio de Medio Ambiente, que es el que preside, Ministerio de Economía por la parte de industria, Ministerio de Obras Públicas por todo lo que hace, y Agricultura y Ganadería porque son los grandes consumidores de agua. ¿Ya? Yo creo que no tenemos que inventar la rueda. Bueno, en el mundo entero hay ejemplos suficientes de entes de este tipo que son funcionales, que de verdad hacen las cosas bien hechas. O sea, nada cuesta venir y tratar de replicar ese tipo de mecanismos. Y es que esto, como dice el doctor, no cuesta. El tema aquí es cómo deponemos intereses. E incluso a esos 4, para tomarnos la de los ministros, ¿por qué no le añadimos 2 de la sociedad civil? Porque creo yo que si todas estas son oportunidades para que nos vayamos moviendo a formas de democracia no representativa solo, sino participativa, veamos, pero al mismo tiempo yo pondría, ¿verdad? un equipo, un ente de vigilancia a la par de ellos de vigilancia, que incluso supervise qué es lo que están decidiendo los ministros, y un ente técnico, estrictamente técnico, porque esto es sumamente técnico. Okay. Una cosa vamos a ir al corte y yo quiero preguntarle, para finalizar este tema en el próximo bloque, si le parece correcto, digamos, que la gente se movilice. Si este que es un tema de nación, tiene que ir acompañado, como algunos creen, de la presión social en las calles. Sí. Voy al corte y le pregunto y analizamos lo que fue la marcha aérea. Ya volvemos. Sí, hay momentos que disfrutamos así, pero detrás de ellos siempre hay buenas historias de cómo se escogieron ingredientes frescos que se mezclaron de forma perfecta. Nuevas especialidades de Pizza Hut. Disfrútalas desde $4.99 para compartir, disfrutar y darle share de la forma que más te gusta, con quienes más quieres, solo en Pizza Hut. Porque el activo más importante es nuestra gente, en CEPA nos hemos caracterizado por dignificar la labor de nuestros colaboradores. Así realizamos trabajos de modernización en nuestras oficinas administrativas del Aeropuerto Internacional San Romero. Además, el recurso humano de CEPA se mantiene en constante capacitación para brindar un mejor servicio y obtener óptimos resultados. CEPA, un mundo de conexiones. Rubén, tú dices, sí es correcto que la gente se movilice, que existe una presión para que el agua no se privatice. ¿Ese debe ser el motivo? ¿O para que se haga una buena gestión del agua? No, yo creo que debe de haber una presión de la sociedad civil, de sus diversas organizaciones, etcétera, y eso es un derecho constitucional. Claro. Eso nadie nos lo puede quitar, el derecho a manifestarse públicamente, ¿verdad? Somos una democracia. Otra cosa es agarrar a pedradas la propiedad pública, por un lado, o si no, a quebrarle los vidrios a los carros de los trabajadores. ¿Cómo? Pero ¿qué sentido tiene esto? Eso es lo que no se puede aceptar. Yo creo que en El Salvador tenemos que educarnos en ese sentido. Sí, debemos de manifestarnos, pero eso no nos da derecho para hacerle daño a otras personas o hacerle daño a los bienes públicos, porque en definitiva esos vidrios que quebraron eran vidrios pagados con nuestros impuestos.
y va a haber que repararlos con nuestros impuestos. ¿Qué le parece el tuit y la posición del presidente electo en orden de ordenar a la PNC liberar a esos 2 muchachos que fueron detenidos? Mire, yo creo que este es un tipo de reacciones quizás del presidente electo que simplemente le llegaron con el cuento que habían agarrado a 2 muchachos y se puso a escribir y darle plazo de 2 horas a la policía para que soltara a las personas. Esto no es correcto, honestamente hay que decirlo, ¿verdad? Porque no le puede dar órdenes a la policía y mucho menos amenazarlos que si no siguen lo que están haciendo, que lo que les dice, les va a levantar un procedimiento posteriormente. Eso creo yo que no va bien, pues. Yo creo que esas cosas, a veces yo me pongo a pensar, ¿verdad?, que el señor Bukele, como fue alcalde, los alcaldes tienen una libertad para hacer y decir cosas, primero porque no se fijan mucho en ellos, pero segundo porque ellos son poder ejecutivo, poder legislativo y hasta poder judicial, ¿verdad? Pero ya no, hoy va a ser presidente de la República con una asamblea legislativa que es tan poder como el suyo y que usted solo tiene los poderes que la Constitución le da o las leyes secundarias, porque la asamblea solo tiene las atribuciones que le da la Constitución y nadie más. Ahí se acaba. Y el Poder Judicial, y que en eso tienen que ver cómo trabajan juntos. La Constitución lo dice, son separados, pero deben de tratar de trabajar juntos. Es un artículo de la Constitución. Pero eso es lo que creo yo que a lo que deberíamos de ir y aspirar para crear democracia y no crear simplemente conflicto. ¿Te sorprendió el tuit del presidente electo el día de ayer? Que con este tema de los hechos del día de ayer, a mí no me sorprendió la marcha, o sea, no es primera vez que la Universidad Nacional hace una marcha, inclusive que fuera una marcha violenta, o sea, han sido más violentas en otras ocasiones y no es que esté validando la violencia que ocuparon, eso es condenable desde todo punto de vista, pero eso no me sorprendió. Lo que me sorprendió definitivamente fue la reacción de Nayib Bukele el día de ayer, o sea, es que aún fuera presidente de la República ya en funciones, no puede hacer eso. O sea, si es que esos muchachos fueron capturados en flagrancia, dañando propiedad pública y privada, y tiene que seguírsele un procedimiento. O sea, no puede ser de que alguien de la noche a la mañana se le ocurra a un presidente de la República ordenar a libérenme, así como ordenó la liberación de puede mandar enchuchar a otro solo porque le dio la gana también. O sea, yo creo que debe de ser respetuoso del Estado de Derecho, tiene que entender que hay una separación de poderes. O sea, al final de cuentas, yo creo que si revisan las redes también, resulta que uno de los maravillosos muchachos era parte del grupo del Team Nayib Libres de Nuevas Ideas. Y que la reacción parecería ser que venía de ese tipo de comportamiento. O sea, yo creo que eso es condenable, lo del día de ayer. Me asusta, me preocupa. Está mostrando el carácter. Esto es algo que ya veíamos venir y que muchos lo decíamos en la campaña en algún momento. Esto no es un comportamiento nuevo, sino que es parte del comportamiento natural de Nayib Bukele y espero que de alguna manera entienda que a raíz de los comentarios que ha tenido de toda la población el día de ayer, entienda que no puede seguirse comportando de esa manera en el ejercicio del poder. Eso sería atentar con el Estado de Derecho. Por esto del agua también se suspendió la reunión que iba a tener el presidente electo con Arena. Y vamos 1 mes y medio de que el presidente fue electo, no hay todavía comisión de transición, no se sabe qué pueden ser los ministros y tampoco han habido muchas reuniones, por lo menos en el país. Fuera del país sí, pero dentro del país no. A mí no me preguntes. Solo política exterior. Porque además la semana pasada yo soy miembro de la comisión asesora de la niñez de la UNESCO y tuvimos una reunión con él para nuestro proyecto de la... ¿Usted tuvo reunión con él? Ya tuve reunión con él, así que no puedo hablar de eso. Y fue una buena reunión. Fue una buena reunión, lo digo. Nos escuchó, dio una opinión favorable al proyecto, estaba con la esposa es especialista en el tema, ¿verdad? Y ella pues mucho estuvo interviniendo también, planteando cómo se deberían de hacer las cosas. O sea que en ese sentido pues me considero afortunado. Reo. ¿No debió haber suspendido la reunión con el Partido Arena? Yo creería que no, o sea, si al final de cuentas este tema
del agua es un tema tan importante para el país que en lugar de romper un mecanismo de diálogo, debería de profundizarlo. O sea, El Salvador, lo que le viene no es fácil, ¿verdad? Y por lo tanto creo que los mecanismos de diálogo y concertación son los que deben de fomentarse. O sea, deben de sentarse, construir una agenda mínima de gobernabilidad. O sea, el país no aguanta pasar 2 años más en campaña. Y lamentablemente lo que estamos viendo es eso en las redes sociales. Estamos viendo mucho populismo también que va orientado de cara a la campaña 2021. Para que de un lado unos quieren explotar de alguna manera las deficiencias que se ven en la Asamblea Legislativa con los partidos políticos y los otros de alguna forma también quieren congraciarse con los ciudadanos también metiendo algún tipo de medidas que no son las medidas más responsables para el país a veces también. O sea, aquí esto se está viendo un desorden que puede convertirse en algo peligroso para y los partidos están respondiendo, digamos, cabalmente hoy día aprobando el FODES en contra de la voluntad del presidente electo. Pero me quedó la duda, ¿cuál es el acuerdo de niñez que es? El proyecto de que, según la neurociencia actual, el cerebro del niño, del 1 a los 3 años, es cuando más se desarrolla. Y por lo tanto, si en esos años empezamos el proceso educativo, primero dentro de la familia y luego ya en la primera infancia. Primera infancia, que eso significa la posibilidad de que podamos tener niños con las capacidades que dentro de 20 años, 30 años, van a ser para poder tener empleo. ¿Ves? O sea, la capacidad de ver, de trabajar en conjunto. Eso estaba en los programas de gobierno de un par de candidatos por lo menos. De un par, sí, porque lo planteamos con los candidatos, si esto viene del año pasado. ¿Eso significaría, Rubén, establecer el Estado, propiciar el kinder, el prekinder, todas esas cosas? Todas esas cosas, sí, pero es un proyecto que se les ha presentado, que incluso hasta el costo del proyecto para 10 años, porque esto hay que hacerlo a lo largo del tiempo. ¿En todo el mundo o en no, América? aquí en El Salvador. Bueno, esto es una cosa, lo que se está haciendo en Finlandia, en Suecia. ¿Con apoyo internacional? Con apoyo, por supuesto que buscaríamos apoyo internacional, porque el proyecto para 10 años vale $500 millones, ¿verdad? Es que esas son las apuestas de país que debemos de tener. Ya. Nadie nos va a regalar $500 millones. Bueno, pero parece que hay disposición de dinero, ¿no? Por lo que estamos escuchando al presidente electo. No, pues sí, hay disposición de dinero. Los organismos internacionales te regalan dinero al módico porcentaje de. Bueno, ofrecen dinero. La verdad es que no regalan entre ofrecen, comillas. Vea. Ofrecen. Pero, o sea, eso al final de cuentas no resuelve la situación fiscal que el país tiene como tal. Yo creo que lo primero que deberían de hacer, y por eso es importante las reuniones del presidente electo con las fuerzas políticas de oposición, para hacer una agenda mínima que permita al país tener un plan nacional que de alguna manera resuelvan este tema fiscales y de ingresos y de gastos del Estado. Si no, nunca vamos a salir de nada, vamos a seguir endeudando y vamos a seguir en lo mismo de siempre. ¿Qué te parece la aprobación del FODES hoy día, tomando en cuenta, parece una medida populista? Mira, también parece una medida como para crearle problema al próximo gobierno, porque cuando se le pregunta al jefe de fracción del Partido Arena de dónde va a sacar el dinero, pues que lo saque de Casa Presidencial, dijo. Sí. Yo creo que, bueno, para empezar, eso va contra la ley que se aprobó hace poco de responsabilidad fiscal. No. Porque eso dice que debe de tener financiamiento. Pero se aprobó para el año 2020. Ajá, no es para ahorita. Sí. Bueno, la aprobamos, pero para empezar a romperla y actuar de esta manera, no me gustó eso. Pero en fin, mira, pero el hecho es este. Para mí, incluso los municipios deberían de tener más disponibilidad de fondos, pero para invertir. El problema es que el FODES se ha desnaturalizado completamente. El 80% del FODES es para pagar salarios, para pagar otras cosas. Es al revés, doctor. ¿Es al revés? Sí. No, el 25% es para gastos administrativos y el 75% es para inversión. Para inversión. Así es el FODES. Ah, no, eso es lo que dice el FODES. Así es. Sí, pero lo que en realidad es otro, el porcentaje. No, en la realidad, mira, yo he estado leyendo el otro día de que inventan un montón de cosas para esconder dinero como algunas inversión. Alcaldías tienen como problemas. Inversión, y que la realidad es que no es inversión. Vea, qué bueno
que este 10% traiga precisiones mucho más. 2% más. Este 2% está más preciso. Está mucho más preciso. A mí me hubiera gustado que hubieran dicho, ok, tienen el 2% más, pero ahora el 12%, el 10% va a estar bajo estas normas. Allí sí, porque miren, las alcaldías, si están teniendo entrada de millones, ¿por qué se van a preocupar de pedirle impuestos a su gente? Y ahí están unas deudas de pago de impuestos tremendas en muchas alcaldías, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque la estamos mal acostumbrando. Eso es como el gobierno que vive de donaciones del exterior, se malacostumbra, ¿ya? Entonces, yo creo que hay que corregir ese de mala costumbre de la alcaldía y hay que darles el dinero. Yo en eso no tengo problema. Vamos al corte. Vamos a hablar siguiendo un poco más de FODE, pero seguir hablando también de si va a ser suficiente para la alcaldía aumentar el FODE en un 2%. Ya volvemos. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí. Eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. Nuestros repuestos hicieron lo imposible, devolverle la vida a este carro. Junto a unos especialistas automotrices, trabajamos para restaurar este carro y enseñarte la calidad de nuestros repuestos. Prueba superada. Detrás de un gran repuesto estamos nosotros. Econoparts, siempre las mejores marcas. Pícate de sabor con Campero. Disfruta del toque sazonador chipotle. ¡Picante! Que le pusimos a nuestro sándwich. Alitas y camperitos. ¡Picante! Pícate más con los esperados camarones Campero y el nuevo aderezo mango habanero. Pero apresúrate, es por tiempo limitado. ¡Qué rico es compartir el sabor Campero! Venga a EPA y aproveche las mejores ofertas de marzo. Oferta: combo mesa cuadrada más 4 sillas tipo ratán, $67. También piscina inflable Laguna Grande Bestway a solo $17.90. Además, barbacoa a carbón Charbroil de 52 por 42 por 42.5 centímetros en $99. EPA, más opciones al mejor precio. Condiciones en tienda. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Conéctate y disfruta de tu tiempo hasta donde quieras utilizando los canales digitales del Sistema Fede Crédito. Cada minuto del día es importante para aprovecharlo, pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito te ofrecemos Fede Móvil, Fede Banking y Fede Red 365 para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Voy a leer un tuit de Yolanda Magaña, que es periodista del diario El Mundo, que señala que hace un minuto la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, con 7 votos, dejó sin efecto los 14 artículos de la Ley de Agua aprobados hasta ahora, incluido el artículo que generó polémica y protesta por la participación privada en la autoridad hídrica. Esa es la imagen exactamente de lo que ocurrió hace unos minutos en la Asamblea Legislativa. Quedaron a cero. Los 14 artículos aprobados hasta ahora fueron dejados sin efecto.
así las cosas. Es lo que decíamos al principio, ¿verdad? Claro, pero pensamos que solo el 14, y son todos. Pero es lo bueno, o sea, la disposición que creo que que están mostrando es que debe haber un consenso unánime, no es consenso, debe de haber unanimidad en estas decisiones y por lo tanto, al retirar esto de la mesa, nuevamente van a comenzar de cero y ojalá que haya un mecanismo diferente para estas aprobaciones. Ojalá que no esperemos otros 14 años para ponernos de acuerdo en algo. Hay que exigir. Yo creo que el tema está sobre la mesa pública y por lo tanto hay que continuar exigiendo esto. Ya debido a la campaña se había guardado, hoy vuelve a salir, sale nuevamente la polémica que se había generado y creo que debido a lo que ha sucedido, pues lo vuelven a retirar, pero ya no es de guardarlo, es de seguir discutiendo y de hacerlo de una manera diferente. Sí. Es que aquí hay que poner intereses de todos lados. Sí, pero poder parece que la esto. parte política está complicada. Rubén, ¿no debiera, digamos, la Asamblea nombrar una comisión de técnicos que estudie esto y que lo presente como un proyecto ya más definitivo a la Asamblea? ¿O no se avanza nada con eso? Pues no creo. En esto de la constitución del organismo rector, del proceso, como se le llame, eso es una decisión política, fundamentalmente. Claro. Porque el fondo de la discusión es o no es, o hasta qué punto esto es monopolio del Estado. Ese es el fondo de pregunta. Y eso es estrictamente político. Ya. ¿Verdad? Pero hay diferentes mecanismos. Pero de ahí por lo otro, por la parte técnica, si es que miren, como esto viene desde el año 2000, con aquella propuesta de la ANDA, que era una locura, ¿verdad?, que había sacar a pública subasta los pozos por hacer, etcétera, que la tuvieron que retirar, pasando por lo que planteó el Ministerio, lo que planteó la UCA, lo que ha planteado los cañeros, ¿verdad?, esto de la empresa privada, ¿verdad? O sea, hay una cantidad y ha habido un trabajo muy serio de tratar de educar a los diputados en esto, que es un área bastante técnica, pues no es cualquier cosa, ¿verdad? Por eso es que yo creo que el hecho de los 92 artículos que ya habían consensuado, si se resuelven estos otros problemas, porque entre esos 92 no había definición ni de funciones del órgano rector, ni de composición del órgano rector, porque lo dejaban para el final. Hoy empezaron con eso y miren lo que ha pasado. Es la manzana de la discordia. Pero mi esperanza es que esas 92, si se resuelven el problema de estos dos problemas, entonces va a haber una más fácil aprobación, porque ya hay referencia. Arena no ha cambiado mucho de hace tres legislaturas, ya, cuando fue el consenso que habían logrado, ni el FMLN, ¿verdad? O sea que podría haber una posibilidad de un camino más rápido si se resuelven estos problemas. Bueno, FODE, volvamos a FODES. Tú decías, está bien, si lo saben usar, ojalá quedara más apretado esto y más reglamentado en relación al uso, porque sí, efectivamente, lo que dice Rubén es verdad. Se ha mal utilizado el FODES para lo que legalmente es. Y eso está comprobado, se ha comprobado en muchas oportunidades. Sí, pero yo te comento algo. Pero ¿es esto una vendetta política? No, decir, no, yo no lo veo así. O sea, es que mira, no podemos satanizar también el hecho de hasta la embajadora se pronunció diciendo no aprueben el FODES. Pero se pronunció vinculado a un tema de la ley de responsabilidad fiscal y que ya te voy a explicar un tema con relación a eso. O sea, eso es superable, o sea, eso no es ningún problema para mí. Yo creo que no podemos satanizar a los alcaldes ni cómo administran el FODES por algunos malos ejemplos de alcaldes que han manipulado inadecuadamente esto. La descentralización de los recursos del Estado creo que es importante y es una deuda de la clase política desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque ha querido tener concentrado el poder político en casa presidencial, para desde ahí hacer favores y sacar réditos políticos. Creo que la descentralización es importante y es una agenda que ha venido los alcaldes exigiendo desde hace muchísimo tiempo y que poco a poco ha ido logrando estos incrementos. Si ahora las condiciones se dieron, porque incluso Arena ha tenido en su agenda en los últimos 2 periodos legislativos este tema del incremento del... Pero no, el Frente es el que se había opuesto, porque era gobierno. Ahora, con relación a lo que sucedió el 3 de febrero, el Frente está entendiendo que de alguna manera, bueno, hay que hacer las cosas de otra forma. En una reunión de alcalde, y hay que dotar recursos. Sánchez Serén se le reclamó, ¿no? Claro, pero al final nunca lo ponen. Claro. Al final nunca lo ponían en el presupuesto. Pero ¿qué quiero llegar con esto? No puedes satanizar
ese traslado de los recursos. Son alrededor de 110 millones de dólares anuales que se le van a transferir ahora a las alcaldías con este 10% adicional. A partir del 2020. A partir del 2020, no es en este presupuesto, así que no hay ningún problema ilegal con eso. Pero lo importante acá es que ese 2% se aprobó hoy condicionado. O sea, no se va a manejar exactamente de la misma forma en que se maneja el restante 8%. Y solo quiero leerte el párrafo de la condición que le pusieron para que los ciudadanos entiendan que sí, ese clamor que ha habido de esas observaciones de los malos manejos se ha tomado en cuenta. Dice, del restante equivalente al 2% de los ingresos corrientes del Estado que los municipios reciban, deberán de ser destinados exclusivamente en inversión, dice, de conformidad con lo establecido en el artículo tal de la ley. Asimismo, ese 2% del FODE no puede pagarse honorarios, dietas, salarios a los funcionarios. De igual manera, no puede utilizarse para cancelar compromisos de deudas, ni como garantía para futuros compromisos, ni pagar cuotas de comunas, ni nada de ese tipo de cosas. O sea, está amarrado. Y aparte siguen otros párrafos donde lo manejan con mecanismos de más transparencia, que tienen que hacer publicaciones, que tienen que aprobarse los proyectos en Consejo Municipal con acceso a los ciudadanos. O sea, que este mecanismo de ese 2% de alguna manera debería de ser replicado al otro 8%. Claro. Pero ese es un segundo paso. Yo creo que es importante pero esto. Es que yo estoy completamente de acuerdo contigo, Carlos. Pero mi reclamo es, ¿pero y por qué solo el 2%? Porque ¿acaso no no es FODE el 8% que ya tienen? ¿Por qué no lo ponen todo por igual? Y de esa manera impulsamos la inversión municipal. Pero ya se da un paso de que se amarra este incremento. Pero no debió haberse hecho una vez por todas todo bien. No, ¿cómo no? Pero puede ser en un segundo paso, porque no es lo mismo. O sea, no, y recuerda que en este momento tienen comprometido los recursos también de otra forma. Sí. Hay que avanzar en más transparencia, hay que avanzar en otras cosas, pero no podés quedarte de que no lo hagas por algunos malos ejemplos. Y quiero agregar una cosa adicional. Es que a mí me llama la atención de sobremanera que el presidente electo esté cuestionando esto ahora, ¿verdad? Cuando en la campaña, yo inclusive pueden buscar en mis redes sociales, dice, propuesta número 11, incremento del FODE del 8 al 10%. El mismo presidente dice de que hay que descentralizar el presupuesto del Estado, que no hay que incrementarlo. Él está diciendo ahora de que eso hay que hacerlo paulatinamente, porque primero hay que crear las condiciones. Pero cuando habló en campaña y en su propuesta escrita, hay hasta un video, jamás lo condicionó a nada, exigió que había que incrementar el FODE porque los alcaldes son la primera línea de atención ciudadana y justificó el incremento de esa forma. De repente habla alguien, la embajadora inclusive, hace alusión al tema de responsabilidad fiscal. Es que nadie está diciendo que este 110 millones de dólares debe de ser un préstamo adicional el próximo año para incrementar el déficit fiscal. Es el mismo presidente electo en su campaña dijo que con el mismo presupuesto se pueden reacondicionar las partidas para que de ahí salga el incremento. O sea, no tiene ningún pretexto para estar justificando la no aprobación de estos recursos en este momento. Me quedan unos pocos minutos antes de ir al último bloque, que es el bloque de la pregunta del público. Pero el otro hecho significativo hoy día fue la aprobación por parte de los 15 magistrados de la Sala de la Corte Suprema de Justicia, la extradición del expresidente Funes. Usted que embajador se la sabe toda en ese aspecto. Al final... Bueno, dos cosas diría yo. En primer lugar, la Sala puede aprobar esto por unanimidad, pero la extradición está en manos del gobierno nicaragüense. Sí. Mientras esté Daniel Ortega, no creo que haya ninguna posibilidad. Pero, segundo, esto es un hecho nuevo. Primera vez, creo yo, que la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, aprueba la extradición de un expresidente de la República. Y esto es un signo más de que en este país se le está exigiendo ya transparencia, honestidad a los funcionarios públicos y que si no la tienen la van a pagar. Pero a ver, tú que conoces la cosa pública, tú dices, al final esto es una cosa que debe depender de Daniel Ortega. Sí o no entregarlo, porque él tiene, digamos, la potestad de decir, en Nicaragua yo asilo a quien quiero, le doy calidad de asilado político, pero políticamente, internacionalmente, ¿es un peso más para el presidente Ortega? Yo creo que sí, que es un peso más para él, pero no muy grande. No muy grande. Él puede tener dos alternativas, porque en estos casos de petición de extradición se usan dos respuestas. Una es contestar
El gobierno de Nicaragua contestaría diciendo, señor, de acuerdo con la Convención Internacional sobre el derecho de asilo, que es una convención latinoamericana de mucha tradición, los delitos son delitos conexos a lo político y por lo tanto no lo puedo extraditar, no lo voy a extraditar. Ya. Pero la otra cosa es que se hacen los locos. No dicen nada. No dicen nada. Que creo que es lo que van a hacer. Y eso se murió ahí. Ok. Pero Ortega no es eterno. ¿Cómo? No. No, ya es muy... Los dictadores no son eternos, ¿verdad? Se acaban y pronto yo creo que la justicia llegará hasta Mauricio Funes. Los dictadores, los demócratas y todos los seres humanos. No, yo creo que es importante. Sí. Yo creo que es importante. Que haya sido en unanimidad. Es el tema de unanimidad que al final reafirma que lo que ha hecho el juez es lo correcto. ¿Verdad? Que está bien fundamentado, que son delitos comunes bajo los cuales el juez inclusive han hecho las solicitudes de extradición, de difusión roja para Interpol bajo los mismos argumentos, porque no solo es este caso, porque este caso de la Corte ahora solo tiene que ver con el caso Corruptela, la corrupción de los 5 años de gobierno de los 300 y tantos de millones, pero Mauricio Funes tiene 3 casos adicionales, el caso del Chaparral, el caso de Luis Martínez y los sobornos, el caso del ROS. Y sobre los cuales han girado los jueces también órdenes a Interpol y Interpol ha dicho que no. Yo creo que esto viene a reafirmar que de verdad las cosas los jueces los han estado haciendo de una manera correcta y esto es un tema de tiempo. Ha dicho que no porque es una persona asilada. Claro. Por eso ha dicho que no. Ese es el argumento y es el mismo argumento. No es porque digamos sea amigo de Mauricio Funes, sino que... Sí, pero ese es el argumento que tiene el dictador en función de darle protección a Mauricio Funes. Pero el dictador no es eterno. O sea, la justicia llegará, y llegará pronto, creo yo. A ver, 2 palabras sobre Nicaragua. ¿No se ve salida ahí de que pueda dejar el gobierno Ortega? Bueno, va caminando, pero muy despacio, creo yo. Y eso da la impresión, cuando una negociación camina muy despacio por uno de los 2 bandos, eso tiende a interpretarse como tácticas dilatorias. Y esto, por ejemplo, de decir, sí, los voy a sacar a todos, pero denme 90 días de plazo. Pero si la gran mayoría no tienen ni siquiera instrucción judicial contra ellos, sino que están simplemente privados de libertad. Él está comprando tiempo. Él está comprando tiempo, Daniel Ortega. ¿Para qué está comprando? Pero el problema es que conforme se va metiendo ya en esto, le va a ser cada vez más costoso, más difícil poder salirse. ¿No eres de la opinión de algunos nicaragüenses que dicen estas cosas de un mes? No, yo no. No da para tanto. Esas cosas es como predecir elecciones, cómo van a salir. Pero de que la semilla ya está puesta ahí, sí, está puesta. Bueno, señores, vamos al corte, ya volvemos. Gracias. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Gana uno de los paquetes de supermercado gratis por 1 año en Cosabi DRL. Para participar en el sorteo, apertura un depósito a plazo y una cuenta de ahorro en tu agencia Cosabi DRL más cercana. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX 2241-4200. Cosabi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Francisco Bonilla, buenas noches. Un placer saludarle, buenas noches. Vamos a ver lo que dice Edwin Cortés Esteves. La Magdalena no está para tafetanes, cita. Esto ameritaba más discusión antes de una aprobación. Hay buenas gestiones municipales, pero muchas
dejan que desear, afirma sobre la aprobación del 8 al 10% del FODES. Dice Armando Machuca, ¿sabe alguno de sus invitados si Nayib Bukele ya dio fecha de cuándo se sale de Ghana? ¿No debería de haberse salido ya? Un amigo que votó por Ghana creyendo la promesa que sería solo el medio me está preguntando. Dice Reinaldo Palencia, el aumento del FODES no va a servir para ayudar a la población, solo servirá para incrementar el déficit fiscal. Arena y el FMLN lo saben, pero quieren hacer fracasar al nuevo gobierno con una gran carga económica. Ana Campos dice, señores, si sabemos que estamos en crisis, es populismo aprobar proyectos que nos hunden más y que se pueden llevar a cabo, pero con estudios y entendimiento técnico juntos, todo a su debido tiempo. Les pregunta Elías Peraza, descentralizar y aumentar, ¿tienen algo en común? Más bien le preguntan a Carlos Araujo. Miguel Martínez dice, le recuerdo al señor Araujo que el presidente electo aprobó el FODES, pero no dijo cuándo lo aplicaría. Hoy sabemos que Bukele esperaría que se recojan más fondos para hacerlo. Terminó la campaña electoral, le dice. Edgar dice, desafortunado lo del FODES, desafortunado defenderlo. Antes deben realmente capacitarse, auditarse y certificarse. Las alcaldías utilizan recursos en pagos de activistas, pactos con delincuentes e inversión poco estratégica y transparente. Y Nelson Aguilar dice, correcto, doctor Zamora, se refiere a una de las afirmaciones del doctor, en específico a la que habla de que solo se utiliza el 8% del agua en el país. Pero lo único que hay que cambiar es la política y hacer ente público novedoso con visión y una misión de cambio y de mejor manejo del agua, le afirma al doctor Zamora. Vamos al estudio para las respuestas de los señores invitados. ¿Quiere empezar, Rubén? Bueno, no, en primer lugar decirle al señor Nelson que yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted ha dicho, pero precisamente la idea de esta ley es crear un ente que pueda asumir el problema del agua, ya no solo como llenar con pipas o dar por estos caños, ¿verdad? Y esta cosa, sino como un problema realmente nacional que tiene una serie de implicaciones muy grandes en lo económico, en la industria, en la agricultura, en la economía del país y en la vida de todos los salvadoreños y en la salud también. O sea que en ese sentido la idea de esta ley, creo yo, va orientada a ver la totalidad del problema y que de esa manera haya un ente que pueda entonces desarrollar proyectos y desarrollar políticas de cómo manejamos nuestra agua o nuestras posibilidades de agua. Ok. Bueno, yo con relación al FODES tal vez solo hacer una acotación de que esto no incrementa el déficit fiscal. Incluso hay un compromiso del presidente electo de descentralizar el presupuesto general de la nación para poder obtener estos 110 millones de dólares adicionales para cada año en lo que resta de su quinquenio. Así que no hay ningún problema con el tema de déficit fiscal. ¿Ameritaba más discusión, eso sí? No creo, si ese es un tema que se ha venido discutiendo desde hace muchísimo tiempo y lo que faltaba era la voluntad política para poder aprobarlo. Yo creo que la aprobación que se dio ahora con los condicionamientos que se han dado son correctos y que debería de continuar discutiéndose para que el resto del FODES sea también metido en estas condiciones que ahora se aprobaron. Yo creo que es importante mayor transparencia en el manejo de los recursos, pero de que nadie va a discutir que los alcaldes son la primera línea de atención de los ciudadanos para muchas obras de inversión que incluso no tienen que ver con sus competencias. Las alcaldías ayudan a maestros, a escuelas, en temas de seguridad ciudadana, o sea que les transfieren competencias pero no se les transfieren los recursos. Yo creo que es importante seguir colaborando para descentralizar el poder político. Pero, es que eso es un tema de fondo. Un ciudadano dijo que gastan el dinero del FODES en otras cosas, que algunos que sí, incluso algunos en contratar activistas y todo. Y están castigados. Legalmente puede ser objeto de una... Las alcaldías municipales, y lo discutíamos con el doctor, porque hay muchos que dicen de que no son auditados. No, la Corte de Cuentas de la República, la misma que audita Casa Presidencial y al resto del gobierno y del Estado, tiene una división grandísima que hace la fiscalización de las alcaldías de la misma forma que el resto del Estado. O sea, son auditados, o sea, los fondos no son gastados con la discrecionalidad y algunos malos ejemplos de alcaldes que igual lo cometen en los ministerios, algunos titulares, ahí están presos.
O sea, hay algunos que les han quitado hasta la cobija, inclusive en procedimientos posteriores por el mal uso de los recursos. Pero eso no es porque sos alcalde y porque tenés FODES, es porque sos un corrupto. O sea, ya los corruptos hay que hacerlos pagar las consecuencias. Sí, mira, yo sí creo que yo estoy como Carlos dice, señalando que esto hay que ayudarle a las alcaldías. Hay que darle los recursos necesarios porque en principio, comparado entre gobierno central y alcaldías, el promedio es que las alcaldías funcionan un poco mejor que el gobierno. Ejecutan mejor. Ejecutan mejor. Verá, eso yo creo que hay que reconocerlo, pero el problema también es que la forma como se ha manejado el FODES en el pasado ha sido de una lasitud, que entonces al alcalde le sale más cómodo pagar con FODES unos puestos que va a poner que pensar que la tasa municipal va a subir un poco o que tiene que recaudar los fondos y realmente ponerse las pilas para que le paguen lo que le deben. Claro. Yo creo que ese vicio que ha habido, y yo creo que hay bastante de eso, tiene que corregir. Ahora, que ocupan mal los fondos, perdónenme, pero eso es no solo de las alcaldías. La Asamblea Legislativa es quizás el mejor ejemplo de cómo se fabrican puestos que no tienen nada que ver con la Asamblea y lo único es que llegan cada vez el día de pago un montón de gente a sacar su cheque, irse a su casa, a trabajar en el partido o a saber qué. Y en el tema de derroche y de manipulación y de los recursos del Estado, de una inadecuada inversión también y de corrupción, ¿qué mejor ejemplo tenés que el hoyo del Chaparral? ¿Cuánto dinero se ha perdido ahí? Sí, que con ese dinero tendrías para darle el 4% a las alcaldías. Pero incluso. Yo creo que el problema de la alcaldía no se soluciona con aumentar un 2% del FODES. Siguen siendo alcaldías que dependen mucho del gobierno central. Hay que hacer la descentralización. Se le asignan cosas y no se le da como a ver, pero descentralización ¿de qué forma? O sea, la tasa municipal, hay municipalidades que no pueden aumentarla, porque la gente es pobre, toda la gente es pobre. Por eso existe el FODES precisamente, pero yo te pongo un ejemplo. A las alcaldías se les traslada la competencia de atender las calles de su municipio y no se le trasladó los recursos en ese momento que se le traslada la competencia. Anda, ve, el problema número uno de la mayoría de las alcaldías son el deterioro de las calles. ¿Qué es lo que pasa? Tú tenés el fovial. ¿Por qué no destinas una parte de ese fovial y lo metes directamente a inversión de las calles? ¿Por qué las alcaldías no cobran algunos impuestos? En muchas partes del mundo las alcaldías tienen impuestos propios. Por eso, pero porque el gobierno central lo cobra. O sea, ¿por qué no le permitís a la alcaldía que cobre en la gasolina de los que echan en su municipio o que las placas en Chile? ¿Quién administra las placas de los vehículos? Las municipalidades. O sea, trasladenle competencia y ellos van a poder cobrar tributos, pero aquí no. Aquí centralizan todo a que papá ejecutivo es el que recoge toda la plata y por lo tanto tengo el poder de tomar las decisiones y reparto las migajas a como yo quiero. Porque unos dicen, ok, no, yo voy a trabajar con los alcaldes para hacer obras del fovial, para hacer obras con obras públicas. No, ¿y por qué no le trasladas la competencia y el recurso? Yo porque creo el problema que el problema es bien de fondo. Claro. Porque también lo que tú señalas de que hay municipios que la gente es pobre, si es que hay un problema serio de construcción del territorio de los municipios en nuestro país. Esto es medio herético decirlo porque me van a matar un montón de alcaldes, pero la verdad es esa. Aquí han creado municipios y municipios sin pensar en la posibilidad de desarrollo del municipio. Claro. Entonces los alcaldes no tienen cómo cobrarle a la gente porque también saben que si se ponen a cobrar van a perder la próxima elección. Entonces entramos en un problema en que la construcción de lo municipal tiene que revisarse, ya una verdadera descentralización, que descentralización significa descentralizar responsabilidades y recursos al mismo tiempo. Bueno, señores, le agradezco muchísimo la presencia. Rubén, muchísimas gracias, siempre un gusto tenerte por acá. Igual Carlos, muchas gracias por estar esta noche. Amigos televidentes, yo los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana vamos a hablar del tema de los desplazados en el país, los desplazamientos en el país a causa de la violencia, un tema importante a tratar. Los espero mañana a las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches.